Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la conferencia magistral denominada Desencantos y Realidades de la Democracia, a cargo del doctor José Woldenberg Karakowski. Agradecemos la presencia de las y los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como la presencia de las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, agradecemos a las y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y la presencia de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General, autoridades, actores políticos, en especial en representación del señor gobernador, al licenciado Santoyo Castro. Asimismo, agradecemos la presencia de los medios de comunicación y el público en general. Este evento está siendo transmitido a través del canal 24 de televisión digital y por la frecuencia 97.9 de Radio Zacatecas, gracias al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. La democracia en nuestro país ha experimentado diversos desafíos, presenta características y elementos que buscan lograr la confianza de las y los ciudadanos. Esta tarde podremos escuchar las reflexiones en torno a la participación en nuestra democracia y cuál es la realidad que se encuentra presente, así como los factores que en cierta medida inciden en la participación. En este momento cedo el uso de la voz al maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, quien nos dará un mensaje y presentará a nuestro ponente para dar inicio a la conferencia. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, decimos bienvenidas y bienvenidos asistentes a esta conferencia magistral que dictará para nosotros el maestro José Woldenberg Karakowski, destacado hacedor de instituciones democráticas en nuestro país, servidor público ejemplar, académico universitario de toda la vida, militante de causas sociales, escritor de múltiples obras y sin duda amigo solidario y generoso. Lejos está nuestra vida democrática, su normatividad, instituciones, partidos políticos y competencia electoral de presentarse dotada de una sola apariencia, cuando seguramente se complace en sorprendernos con rostros que multiplican sus ciclos de vida, a veces por lapsos cortos, a veces por instantes, mudando cualidades entre lugar y lugar, en este México vasto en su geografía, tanto física como humana. Sucumbirán aquellos esmerados en acallar las voces que claman por una mayor y mejor democracia, al igual que aquellos que perseveran en presentarla como la caja de Pandora de la que mágicamente habrán de brotar las soluciones que este país necesita. Desencantos y realidades de la democracia es la conferencia magistral que hoy se ofrece. Sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz, no sin antes agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los medios de comunicación, a las instituciones electorales, a la primera por la hospitalidad en este majestuoso escenario y la generosidad del Sistema de Radio y Televisión de Zacatecas, que a través de la radio y de la televisión estatal cubren este evento para una buena parte de la entidad zacatecana y para varias ciudades de los Estados Unidos. Demos pues inicio a este evento. Maestro José Woldenberg, bienvenido a Zacatecas, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a la universidad en este espacio que le pertenece y a todos Zacatecas y a las instituciones electorales. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. En primerísimo lugar, quisiera agradecer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a su Consejo General y muy especialmente a su presidente, Virgilio Rivera,
muy buen amigo, ya lo escucharon ustedes al hacer la presentación, muy generoso. Digo muchas gracias a todos ellos por permitirme estar el día de hoy con todos ustedes. Es para mí un privilegio poder hablar en este auditorio. México fue capaz de construir una germinal democracia. Hay que repetirlo porque hace apenas unas décadas no teníamos partidos equilibrados, elecciones competidas, un mundo de la representación plural, un poder ejecutivo acotado por otros poderes constitucionales, un Congreso en el que ninguna fuerza política podía hacer su simple voluntad, una Corte Central en la resolución de litigios políticos, una clara ampliación del ejercicio de las libertades y súmenle ustedes. Todos los signos de un sistema democrático están ahí y comparándolos con nuestro pasado inmediato resultan irrecusables. He insistido en que México fue capaz de pasar de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos, de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas, y de un mundo de la representación básicamente monocolor a un mundo de la representación plural y plagado de pesos y contrapesos. Hay quienes dicen que esos cambios fueron meramente electorales, pero creo que quienes eso afirman no se hacen cargo de la centralidad que tienen las elecciones dentro de un sistema político, porque a partir de esos cambios, las instituciones diseñadas por la Constitución también mutaron. Pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia que está acotada por otros poderes constitucionales y por supuesto también por otros poderes fácticos. Pasamos de un Congreso que durante largas décadas estuvo subordinado en lo fundamental a la voluntad presidencial, a un Congreso cuya dinámica se explica por su propia correlación de fuerzas. E incluso la Corte, que durante décadas se abstuvo de participar en asuntos de la política, hoy la Corte, a través de las controversias constitucionales o de las acciones de inconstitucionalidad, se ha convertido en un actor político más que relevante. No obstante estos cambios, existe un malestar profundo con nuestra vida política. Se podrían citar un buen número de encuestas en las cuales se recoge un sentimiento de hartazgo con los partidos, los políticos, los congresos, instrumentos indispensables de un régimen democrático, y un decrecimiento de la adhesión a la democracia. Pero basta con salir a la calle, hablar con los amigos o conocidos, para darse cuenta que una densa nube de malestar y fastidio acompañan a nuestros recientes logros en el terreno de la política. Por supuesto, ante ese malestar se puede responder que la democracia no es ni pretende ser una varita mágica ni un sombrero de mago, y que la misma no puede resolverlo todo. Y en efecto, los sistemas democráticos están diseñados para lograr dos objetivos fundamentales: la coexistencia y competencia pacífica de la diversidad política y posibilitar el cambio de los gobernantes sin el costoso expediente de la sangre, como apuntaba Karl Popper. Pero dicha respuesta sería insuficiente porque el debilitamiento del aprecio por la democracia y por sus instrumentos, que no es lo mismo, se nutre de fenómenos complejos que vale la pena señalar si es que queremos robustecer nuestra incipiente competencia del pluralismo. Enumeraré ante ustedes algunas fuentes del desencanto con nuestra democracia. Se trata de ideas, percepciones y trazos estructurales que militan en su contra.
No es un listado jerarquizado, pero puede quizá ayudarnos a pensar en los difíciles retos que tienen que afrontar entre nosotros el asentamiento del régimen democrático, porque no existe ley histórica alguna que garantice de una vez y para siempre la pervivencia de un sistema pluralista, sino que el mismo puede desgastarse, degradarse o, por supuesto, y espero que eso sea lo que queramos, fortalecerse. Leeré entonces 12 fuentes de este malestar, o que creo que generan este malestar. 1. Antipluralismo. Democracia es sinónimo de coexistencia del pluralismo. Si algo la distingue de los regímenes autoritarios, dictatoriales o totalitarios, es precisamente la idea fundadora de que la sociedad no es un bloque monolítico, sino que está cruzada por intereses, sensibilidades, ideologías, programas distintos y en no pocas ocasiones encontrados. Y a diferencia de las concepciones autoritarias, ese reconocimiento deriva de una valoración positiva del pluralismo, al que según el Código Democrático hay que ofrecerle conductos y espacios para expresarse y convivir, puesto que en él reside buena parte de la riqueza de la sociedad. Ese basamento elemental y fundamental, sin embargo, a cada momento es puesto en cuestión. Se proclama e idealiza al pueblo como un bloque sin fracturas y aparece en el imaginario popular e ilustrado no solo como un recurso retórico, sino como una aspiración deseable. Todos lo hemos escuchado. Tenemos muchos partidos, no se ponen de acuerdo, solo ven por sus intereses, dividen artificialmente al pueblo. Son algunas de las expresiones recurrentes que oponen al pluralismo vivo, la añoranza por un pueblo unido, sin fisuras, marchando al unísono y ordenado. Es decir, la construcción democrática atenta contra un ideal más que arraigado y para mí impertinente de lo que creemos. De tal suerte que en el código genético de los sistemas democráticos está sembrada una concepción que riñe contra todas las pulsiones autoritarias, las que postulan y creen que existe un solo sujeto virtuoso, un solo programa digno de crédito, un solo ideario correcto. Todo ello hace que el pluralismo en acción no le resulte grato a muchos. 2. Infravaloración del tránsito democrático. Nunca socializamos con suficiencia el tránsito democratizador que vivió el país. Hubo un déficit de pedagogía social. El proceso, que por supuesto no fue lineal y que transcurrió en el último cuarto del siglo pasado, fue narrado de múltiples maneras, pero su sentido profundo no apareció con claridad a los ojos de los más. Hoy bastaría comparar el mundo de la representación de, digamos, 1980 y el de ahora para observar la transformación radical, pero los lentes que utilizamos para narrar lo que había sucedido fueron insuficientes para entender y nacionalizar la gran transformación vivida. El oficialismo de antaño no era capaz de reconocer que México estaba desmontando un sistema autoritario para edificar uno democrático, porque según él, el país siempre había sido democrático, una democracia que se perfeccionaba y ajustaba de vez en vez. Pero desde una cierta oposición, el proceso tampoco fue comprendido, a pesar de que esas oposiciones eran motor fundamental de los cambios, porque no estaban dispuestas a valorar las transformaciones graduales que produjeron 6 reformas político-electorales, las de 77, 86, 89, 90, 93, 94 y 96, ya que ello, decían, solo fortalecía al oficialismo. No fue casual entonces que la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal fuera vivida por no pocos
como una especie de milagro y no como lo que era, la desembocadura de un largo proceso de deconstrucción y construcción de reglas e instituciones y de la transformación progresiva de eso que llamamos correlación de fuerzas. Así, a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países, faltó explicación suficiente del proceso de transición democrática para que la sociedad fuera capaz de apropiárselo y fuera digno de ser reivindicado y defendido. 3. Gobiernos de minoría, gobernabilidad complicada. Los sistemas democráticos, máxime aquellos en los que existe un pluralismo equilibrado instalado en las instituciones representativas del Estado, son difíciles de gobernar. Dado que el gobierno y su partido no cuenta con los votos necesarios en el legislativo para hacer avanzar sus iniciativas, se encuentra obligado a negociar con otros de manera permanente o intermitente. Y ya se sabe, pactar es un asunto tortuoso y lento. Hay que intentar hacer compatibles diagnósticos y propuestas diferentes, intereses y pasiones encontradas. Escuchar, responder, acordar se vuelve necesario pero peliagudo, y el nuevo sistema genera la imagen de una sinuosa vereda que es difícil de transitar y que resulta, dicen muchos, entre comillas, improductiva. No es extraño entonces que aparezcan y reaparezcan las voces que añoran la velocidad y la eficiencia del pasado, en el que México tenía mucha gobernabilidad y nula democracia. Y es que en efecto el rasgo más sobresaliente de la política mexicana desde 1997 es el de un pluralismo equilibrado instalado en el circuito de la representación. No existe más una voz que ordene y mande, digo yo, en buena hora, sino un embrollo de diagnósticos, propuestas e intereses que no es sencillo alinear. La política se ha vuelto más compleja y eso que deberíamos festejar por el sistema de balanzas construido aparece a los ojos de muchos como un trazo indeseable de los nuevos tiempos, que incluso, dirían los extremistas, habría que intentar conjurar. Cada cual tiene una idea de lo que hay que hacer y se desespera porque otros lo contradicen, sin darse cuenta que eso es lo peculiar de los sistemas democráticos. 4. Déficit de orden democrático. Se ha ampliado y expandido la cara expresiva de la democracia, pero no hemos logrado construir el otro rostro, el del orden democrático. Para bien, hoy los más diversos grupos y asociaciones reivindican sus intereses, ponen a circular en el espacio público sus balances e iniciativas, se movilizan y exigen. Ello es fruto natural del robustecimiento de las libertades que supone el régimen pluralista. Se trata de ofrecer garantías a las libertades fundamentales de organización, expresión, manifestación y de que sean realmente ejercidas. La otra cara de la moneda está en aceptar que todos esos reclamos legítimos son parte de un todo mayor que no puede ni debe ser subordinado a las exigencias de pequeños o grandes minorías. Algunos lo llaman un déficit en el Estado de Derecho, y puede ser. Lo cierto es que con el fortalecimiento de las libertades hemos vivido una ola de reivindicaciones parciales, sectoriales, específicas, que virtuosamente se colocan en el espacio público. Es más, insisto, para ello se edifica democracia, para que voces e intereses antes invisibles adquieran peso y presencia públicas. No obstante, no alcanzamos a construir la noción, las prácticas y las conductas institucionales para que los intereses particulares puedan conciliarse con eso que llamamos el interés general. Y se supone que para ello existe un marco constitucional y legal a través del cual se pueden y deben ajustar pretensiones encontradas.
Pero dado que el orden democrático brilla por su ausencia, no son pocos los que ven solo dispersión, conflicto y desorden sin sentido. 5. Las complejidades genéticas de la democracia. La democracia es una estructura de poder laberíntica. Para garantizar los derechos y libertades individuales, existe una batería de reglas e instituciones que tienden a contener y reducir las capacidades de los poderes públicos. Dado que se teme la concentración del poder, entonces del propio diseño institucional se generan fórmulas de vigilancias, pesos y contrapesos y hasta posibilidades de obstrucción. Y como se supone que las autoridades ejercen sus facultades a partir de un sistema legal que las autoriza para eso y solo para eso, el circuito judicial se convierte en un terreno legítimo, aunque tortuoso, para dirimir diferencias entre ciudadanos y autoridades y entre los propios poderes constitucionales. Todo eso que ha sido desmenuzado con precisión por Pierro Zamballón quizá pueda resumirse en que la democracia, desde su diseño normativo, hace complejo, retorcido y difícil su propio funcionamiento. Y ello también deja un sedimento de malestar entre el público. 6. Déficit de ciudadanía y de sociedad civil. Tenemos un déficit de ciudadanía o una muy débil y contrahecha sociedad civil. Cierto, a la red de organizaciones tradicionales, empresariales, sindicales, agrarias, en los últimos años se ha sumado una vigorosa y esperanzadora constelación de agrupaciones. Sus agendas son múltiples y han fortalecido eso que llamamos sociedad civil, es decir, la sociedad organizada. Agrupaciones en defensa de los derechos humanos, los recursos naturales, las agendas feministas y gays, han incorporado nuevos temas, problemas e iniciativas al escenario público. No obstante, la inmensa mayoría de la población no participa en los asuntos públicos, presuntamente de todos. Y ya se sabe, o debería saberse, la calidad de la política depende no solo de lo que hagan o dejen de hacer los políticos profesionales, sino del contexto de exigencia o no en el que despliegan sus iniciativas. Nuestra sociedad civil es epidérmica y desigual. Epidérmica porque son porcentualmente muy pocos los que de alguna u otra manera se encuentran organizados y pueden hacer sentir su presencia, y desigual e incluso polarizada porque mientras algunos actores cuentan con asociaciones fuertes e implantadas, los más están atomizados, carecen de voz y potencia para hacer valer sus reclamos. No se trata de revivir el cuento del juego de suma cero entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Por el contrario, una sociedad organizada potente y activa no solo le crea un contexto de exigencia al Estado, sino que tiende a construir puentes de comunicación entre ambas esferas, inyectando densidad a las reflexiones y prácticas estatales. Mientras que una condición sustantiva para la existencia de una sociedad civil viva y poderosa es precisamente la existencia de un Estado democrático. De tal suerte que sociedad civil robusta y entramado estatal democrático teóricamente tienden a fortalecerse. Pero hoy por hoy, con una famélica sociedad civil, los grados de libertad y en ocasiones de impunidad de las diferentes autoridades suelen ser muy amplios. 7. Los partidos, su lenguaje, su comportamiento. Los partidos, actores centrales de nuestra vida política, se encuentran en conjunto en el cuarto de máquinas del Estado. Tienen un pie en la sociedad y otro bien asentado en las instituciones públicas. Y de lo que hacen o dejan de hacer, de lo que dicen y dejan de decir, depende en buena medida la calidad de la política. Son insustituibles como fórmulas de agregación de intereses, como ordenadores de la vida pública, plataformas de lanzamiento electoral, guías y orientadores del debate nacional,
pero en su lenguaje siguen persistiendo resortes que no contribuyen en nada al asentamiento de relaciones democráticas. Tenemos un déficit en el reconocimiento de los otros, y quizá eso sea consustancial a la coexistencia de la diversidad de partidos. Cada uno de ellos proclamará que él es el portador de todos los valores, mientras sus adversarios no son más que la encarnación del mal. Pero creo que la mecánica entre ellos no acaba de lograr que los más entiendan el sentido y significado de muchos de sus debates, desencuentros y tensiones. 8. Los medios de comunicación y el discurso antipolítico. Toda política moderna pasa y es modulada por los medios, en particular por las grandes cadenas de radio y televisión. Ya se siente, por supuesto, el impacto de las redes sociales, pero por lo pronto dejémoslo como harina de otro costal. De los medios tradicionales no irradia información y análisis como para hacer discernible lo que sucede en el espacio de la política. Mimetizados a las rutinas y fórmulas del espectáculo, son incapaces de recrear las deliberaciones difíciles, sinuosas, que se desarrollan en el circuito de representación. Más bien están aceitados para multiplicar los efectos de un escándalo, para recrear dimes y diretes, para hacer escarnio de las no pocas tonterías y resbalones de los políticos, para especular sobre dichos, movimientos o proclamas, para teorizar, entre comillas, lo que se encuentra en la cara oculta de la política. De ningún espacio surge con más potencia y falta de escrúpulo la retórica de la antipolítica. Todos los males, según es oratoria elemental y cansina, se originan en una clase separada del resto de los mortales, llamada políticos. Para esa fórmula reduccionista no existen problemas, rezagos, auténticas dificultades. Todo es culpa de políticos rapaces, tontos e ineficientes. Una sociedad virtuosa sufre a esa plaga y ese discurso hace innecesario el estudio, comprensión y elaboración de políticas para tratar de solucionar problemas más que complicados. Todo resulta desde esa óptica claro y rotundo. Los políticos son incapaces, por decirlo menos, y la sociedad es un dechado de virtudes. Total, los medios no están contribuyendo a asentar la convivencia de la diversidad y menos a hacerla descifrable. Y paso a los 4 últimos problemas que creo que son los más relevantes de todos, de donde viene la insatisfacción y el hartazgo más profundos. 9. Pobreza, desigualdad, frágil cohesión social. La falla histórica y estructural de México es la de su profunda desigualdad social. No somos un país, sino muchos. Y eso tiene su impacto en todas las esferas de la vida, no solo de la vida política. Como bien lo apunta la CEPAL para América Latina, en esas condiciones es muy difícil generar un nosotros inclusivo, un sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Las diferencias son tan abismales que generan una convivencia, algún término hay que usar, marcada por fuertes tensiones y resentimientos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se preguntaba hace 10 años, en un momento de júbilo por el restablecimiento o la fundación de gobiernos democráticos en el continente, repito, se preguntaba, y cito, ¿cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrán soportar las nacientes o renovadas democracias latinoamericanas? Lo que sucede es que entre nosotros no son visibles políticas efectivas tendientes a temperar las desigualdades y a fomentar una cohesión social hoy débil o de plano precaria o inexistente. Nuestra reciente democracia no parece tener impacto en esa dimensión.
pero ese caldero de desigualdades sí que produce desafecto o distancia crítica en relación a las nuevas rutinas, instituciones y normas que procesan la política pluralista. Y es natural, porque la política, incluyendo la democrática, no es una actividad sin contexto, sin condicionantes, sin reclamos y expectativas que trascienden la esfera procedimental. 10. El estancamiento económico y su secuela. La falta de crecimiento económico suficiente en las últimas 3 décadas es quizá la fuente de desencanto más poderosa. Una economía que no genera los empleos formales suficientes, que no mejora los ingresos y las condiciones de vida material de la mayoría, que produce millones de jóvenes sin lugar en el mercado de trabajo o en los centros de educación superior, en un marco de desigualdades rancias, tiene que generar frustración, desaliento, malestar. A querer o no, los regímenes políticos también son evaluados por la capacidad para atender las necesidades de su población. Y por desgracia, el proceso de tránsito democratizador y los primeros años de la democracia han coincidido con un casi estancamiento económico. Ello además contrasta con el pasado inmediato de México. De 1932 a 1982, largos 50 años, la economía del país creció a tasas importantes, y si bien sus frutos nunca fueron repartidos de manera equitativa, de todas formas llegaron a amplias capas de la población. Los hijos tenían la expectativa de vivir mejor que sus padres y un alto porcentaje pudo cumplir con esa ilusión. Quizá ese fue uno de los lubricantes del consenso, si se quiere pasivo, con el antiguo régimen autoritario, que si bien coartó libertades, persiguió opositores y casi erradicó el pluralismo, logró una cierta mejoría en las condiciones de vida de millones de personas. El drama mayor de nuestra democracia germinal es que ha coincidido con un largo periodo de estancamiento económico y su estela de calamidades sociales. 11. Corrupción e impunidad. La corrupción y la impunidad anudadas están erosionando de manera grave la confianza en las instituciones públicas. No sé siquiera si hoy existe más corrupción que en el pasado, pero lo que sí es claro es que hoy esos fenómenos tienen una mayor visibilidad pública gracias al proceso democratizador y una menor tolerancia social. Se trata, digamos, de dos poderosas palancas que pueden y deben ser activadas para derrotar a la corrupción, porque nada desgasta más el aprecio por partidos, congresos, políticos y gobiernos que episodios de corrupción reiterados que quedan impunes. Y finalmente, 12, la violencia. Si lo anterior fuera poco, la violencia que se ha desatado en los últimos años es un corrosivo no solo de las relaciones políticas, sino de las relaciones sociales a secas. Miles de mexicanos y sus familias han sido víctimas de la violencia interpersonal, delincuencial y estatal, que por supuesto no hay que equiparar, pero cuando la violencia que ejercen los cuerpos de seguridad se hace de espaldas a las normas y violando derechos humanos, se vuelve tan venenosa o más que las otras. Pero digo, incluso quienes no la han sufrido de manera directa son víctimas de su sombra, del temor que inyecta en la vida cotidiana. En suma, la democracia es una fórmula de gobierno que se fortalece cuando los ciudadanos aprecian no solo que pueden ejercer sus libertades, concurrir a elecciones, cambiar gobiernos, construir representaciones equilibradas, sino cuando perciben que sus condiciones materiales de vida mejoran, se sienten integrantes de unos otros que los incluye,
y son capaces de discernir lo que se juega en el terreno de la política. México, creo, ha construido una germinal democracia. Vale la pena festejarlo, pero falta todo lo demás. Ojalá no nos arrepintamos de estar dejando tan desprotegida a una democracia naciente, acechada por todos los flancos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Waldemar Cracovsky, por esta ilustrativa realidad que desencanta a los mexicanos, particularmente a los zacatecanos, pero seguramente ante estos, llamémosle, desencantos, debe de haber, sin embargo, el antídoto y la construcción de lo que debe reorientar a nuestra democracia. Antes de que me lleguen las preguntas que están siendo captadas por nuestras edecanes, que se las pasaremos al coordinador, me permito destacar la presencia del secretario general de Gobierno en representación del Ejecutivo del Estado, a varias diputadas, diputados de la legislatura de nuestra entidad, la presencia de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral encabezados por su presidente, a los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral encabezadas por su presidenta y también delegada del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, de la mayoría de las dirigencias de los partidos políticos nacionales que contienden en este proceso electoral, de varios candidatos, de directores de medios de comunicación, destacados académicos, dirigentes, repito, de por lo menos 4 o 5 partidos políticos nacionales, dirigentes estatales, de estudiantes universitarios de la Autónoma de Zacatecas y de la Autónoma de Durango y de los institutos tecnológicos y de múltiples actores de la vida política y social zacatecanos. Si omito algunos, les ofrezco una disculpa, subsecretaria de Concertación y los consejeros, por supuesto, y un buen número de directivos de las instituciones electorales. ¿Cuáles serían, en espera de las preguntas, los antídotos o más bien la construcción del deber hacer en esta crucial etapa de la democracia en nuestro país, maestro José Waldemar, que no lo dije porque todos lo sabemos, pero ha sido un destacadísimo, no solo servidor público, consejero presidente del Instituto Federal Electoral y antes ya había sido consejero ciudadano antes de la etapa de la autonomía plena del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles serían esos puntos o pautas importantes en esta ciertamente desalentadora, pero sin duda democracia al fin, que es válida muy por encima de otros regímenes o formas de gobierno en el mundo? La intención del texto que he leído ante ustedes era tratar de detectar los que considero son las fuentes del malestar con la vida política en nuestro país. Porque tengo la impresión que lo primero que uno requiere para atajar ese malestar es tener un diagnóstico medianamente cierto de lo que está ocurriendo. Si este diagnóstico en algún grado es correcto, pues de él mismo se desprenderían
las tareas que creo que debemos realizar. No voy a hablar de los 12 puntos, pero quiero ejemplificar con 2. Yo sostengo que lo que vivimos entre 1977 y 1997 fue muy mal entendido entre nosotros y que por eso no valoramos lo que sucedió. En esos 20 años, a través de 6 reformas que fueron resultados de conflictos sin fin, realmente México logró desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia. Y los datos están ahí. Cualquiera que vea el mundo de la representación de fines de los 70 y lo compare con el mundo de la representación actual, lo puede constatar. Pero, simple y sencillamente, no fuimos capaces de socializar, de hacer pedagogía social en esa materia. Yo pongo el siguiente ejemplo. Si uno tiene la fortuna de viajar a España y habla con el taxista o con un profesor universitario, con alguien en la calle o con quien está en el hotel, todos ellos saben, de alguna o de otra manera, que España vivió una transición democrática. Es muy probable que lo entiendan con grados de sofisticación muy distintos, pero todos saben que hubo un antes y un después. El antes es la dictadura franquista y el después es lo que construyeron en los años 70, un régimen pluralista, elecciones, libertades, su incorporación a Europa, etcétera, etcétera. Y creo que de ese proceso la inmensa mayoría de los españoles está orgulloso. Sabemos que hoy tienen que afrontar problemas sin fin, que la crisis económica ha deteriorado mucho de lo alcanzado, etcétera, etcétera. Pero el proceso se entendió, se socializó, la gente se lo apropió. En el caso mexicano esto no sucedió. Y creo en ese sentido que pues para atender eso requeriríamos de una cierta pedagogía en el mejor sentido de la palabra. Es decir, contar, narrar, socializar lo que las fuerzas políticas y las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos mexicanos hicieron en esas décadas para construir esta, insisto, germinal democracia. Pero eso es, digamos, es quizá un asunto relativamente, digamos, dentro de los 12 asuntos que pongo sobre la mesa, relativamente sencillo. Creo que el problema mayor de todos los enunciados es el que tiene que ver con el déficit de cohesión social. Insisto, como acabo de decir, no somos un país, somos muchos países marcados por la desigualdad. Y eso hace muy difícil que franjas enormes de la población se sientan incluidas en un proyecto que las contempla. A eso la CEPAL le llama déficit de cohesión social. Y no se me ocurre más que pensar en cómo podemos volver a reivindicar y a fortalecer lo público como un instrumento para la integración y la cohesión social. Trato de explicarme. El otro día, en relación a la crisis de contaminación que se vive en la Ciudad de México, escribí un artículo diciendo que esa crisis de contaminación ponía sobre la mesa algo que para mí resulta evidente, que es cómo un bien se puede convertir en un mal y cómo las lógicas individuales pueden acabar generando una catástrofe. Es decir, el coche, los autos, que sin duda fueron un gran invento, que agilizaron la transportación, que dio grados de autonomía a las personas para desplazarse, eso que fue un bien, hoy lo que genera es quizás su contrario, es decir, atascos, dificultades para trasladarse, contaminación, neurosis, y está a la vista. Y del otro lado, como las razones individuales, es decir, cada individuo quiere tener su coche, pues lo que genera eso es una situación
que ahora impacta incluso ya no al lento transporte, sino a la salud. Bueno, hay al parecer un consenso que la única vía de salida es la de fortalecer el transporte público. Es decir, si tuviésemos un transporte público digno, con horarios que se cumplieran, con operadores capacitados, con unidades al día, es muy probable que mucha gente migrara hacia el transporte público. Pero si no fortalecemos el transporte público, lo único que estamos haciendo es generando pues una ruptura entre aquellos, que ya somos millones, que utilizamos el transporte privado, y aquellos que ensueñan con el transporte privado, pero que no tienen acceso al mismo. Bueno, eso a mí me servía de ejemplo para pensar en otros espacios que hoy tenemos escindidos. Por ejemplo, el tema de la educación y la salud. Hoy tenemos en materia de educación un circuito que puede ir desde la preprimaria hasta las universidades, privado, que eventualmente no se toque jamás con el circuito público de educación. Lo que está generando pues una escisión cada vez mayor en nuestras sociedades. Y lo mismo se puede decir de la salud. Creo entonces que si buscamos una sociedad menos desigual, un poco más cohesionada, inyectarle un cierto sentido de pertenencia a nuestra vida en sociedad, pues es de nuevo necesario reivindicar lo público como el lugar de encuentro de los ciudadanos mexicanos en los circuitos fundamentales de la vida. Si hoy tuviésemos educación pública, salud pública, transporte público para todos, digamos, creo que seríamos una sociedad menos escindida, menos polarizada, menos cargada de tensiones que lo que una sociedad con una cierta cohesión social. Pero he tomado solamente, digamos, dos ejemplos extremos, si se quiere, para tratar de ilustrar que, según yo, cada uno de estos diagnósticos pues reclama una política pública específica. Bien. Le pregunta Juan Carlos García, ¿qué nos espera como país si estamos enseñando a los jóvenes a ser antidemocráticos, intolerantes y violentos, entre otras formas de pensar, ante otras ideologías y posturas políticas? Pregunta Carlos Uriel Trinidad, ¿qué grado de déficit de ciudadanía observa en México y qué propone para contrarrestarla? Pregunta la consejera local Lilia Ortiz García, gracias por sus conocimientos, experiencia, ha sido su exposición clara y hasta desalentadora, pero muy ilustrativa. Desde su perspectiva, las instituciones electorales, ¿cómo podrían contribuir para el fortalecimiento de la democracia? Claro, aparte de lo que actualmente hacen. En la misma orientación, una anónima menciona cuál sería la tarea de nuestras instituciones electorales del Estado para generar credibilidad ante la sociedad. Y finalmente, ante el déficit en el Estado de Derecho, ¿qué hacer ante la propuesta de ley que suprime las garantías individuales, creando el estado de excepción? Se las paso, maestro Woldenberg, por si no alcanzó a... No sigo. Muy bien, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, voy a hacer una aclaración que normalmente hago. Yo les agradezco mucho las preguntas, les agradezco más todavía que crean que yo las puedo responder. Voy a hacer el intento, pero por supuesto no tengo las respuestas acabadas para cada una de estas preguntas. Primero, el tema de los jóvenes, la democracia, la manera en que los estamos educando, creo que por ahí va la primera pregunta. Yo digo que la sola mecánica de los cambios políticos que ha vivido al país, creo que ha modificado la visión que los jóvenes tienen de la política en México. Voy a tratar de explicar. Quiero pensar en un joven o niño de 12 años en los años 70 en México. Cuando volteaba a ver el mundo de la política, ¿qué es lo que veía ese niño de 12 años?
Pues que el presidente era del PRI, que todos los senadores eran del PRI, que el 82% de los diputados, todos los gobernadores, etcétera, etcétera. Es decir, esa era la vida política de entonces. ¿Qué ve un niño de 12 años hoy cuando voltea a ver a la política? Bueno, pues que el presidente de la República es de un partido, que el jefe de gobierno del Distrito Federal es otro, que el gobernador de Guanajuato es de otro, que en la Cámara de Diputados nadie tiene mayoría. Es decir, ese niño que surge a la política, a querer o no, entra en marcos totalmente diferentes. Yo creo que un niño de 12 años, hoy en México, sabe que México es un país plural, que en él hay diferentes partidos, que en ese sentido hay diferentes diagnósticos, hay ideologías, pues diversas, que coinciden en algunos campos y que en otros tienen diferencias muy fuertes. En ese sentido, creo que hoy la socialización es una socialización más en el pluralismo, no hacia el pluralismo. Entonces, esa es la parte virtuosa de la mecánica que hemos vivido. ¿Cuál es la parte ya no tan virtuosa? Lo que la propia pregunta ya esbozaba. No nos acabamos de creer y convencer de que el pluralismo es una buena cosa, de que ahí está la riqueza de una sociedad. La primera pulsión de la mayoría de nosotros, para no hablar de otros, es pensar en todo momento que uno es portador del diagnóstico justo y la propuesta adecuada. Y que quien lo contradice a uno nunca lo hace por razones auténticas, sino por motivaciones escondidas, normalmente perversas. Esa es como la primera reacción de la inmensa mayoría, me incluyo, no estoy hablando de otros. Porque en ese sentido, el código democrático de convivencia es un código, digo yo, hasta cierto punto antinatural. Es una construcción, y es una construcción difícil, porque cada uno de nosotros cree que sus intereses y su visión es la correcta. Tenemos que aprender a convivir con otros diagnósticos y puntos de vista, y eso no es fácil. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que ahí sí la escuela puede llegar a jugar un papel fundamental. Si desde la primaria nos esforzamos por inyectar, por educar a nuestros hijos en los códigos del pluralismo y la tolerancia y la convivencia de la diversidad, que eso que se enuncia fácil es bien difícil. Sé que es una respuesta insatisfactoria, pero hasta ahí puedo llegar. El tema del déficit de ciudadanía. Bueno, hay encuestas en donde se les pregunta a los encuestados si participan en alguna organización de cualquier tipo. Y la inmensa mayoría de los mexicanos no participamos en ninguna organización intermedia. Pues este es un develador del déficit de ciudadanía, porque la ciudadanía no debe ser solamente nominal, es decir, que las personas tengan los derechos teóricamente, sino que los derechos hay que ejercerlos. En muchas sociedades donde los ciudadanos integran desde clubes deportivos, están al pendiente de lo que sucede en la escuela de sus hijos, ven por las zonas comunes, etcétera, etcétera, y se organizan para ellos, la densidad democrática es mucho mayor y el contexto de exigencia a quienes son las autoridades es mucho mayor. Y ahí tenemos pues ese déficit. Ahora, ¿cómo se le combate? Pues hasta donde yo alcanzo a ver, solo hay una fórmula: tratando de integrar a más y más y más personas en los asuntos que tienen que ver con la comunidad y con los otros. Otra vez, es muy fácil decirlo y es muy complicado hacerlo. El tema de las instituciones electorales y el fortalecimiento de la democracia y la credibilidad, bueno, el objetivo fundamental de las autoridades electorales es uno: construir credibilidad. Ese es la brújula, el horizonte,
ese es el objetivo de objetivos. Máxime que vivimos en una sociedad profundamente descreída de las instituciones públicas. Y la confianza es una construcción lenta y errática. Se va construyendo micra a micra, programa tras programa, resolución tras resolución, y va avanzando lentamente. Pero la desconfianza, esa se avanza rápido y por kilómetros. Es decir, una mala decisión hace que en esta materia se desanden no micras que se avanzan lentamente, sino metros o kilómetros. Y yo lo que entiendo es que las autoridades administrativas, permítanme hablar primero de ellas, luego de los tribunales, cada vez cumplen mejor su función en lo que se refiere a la organización de las elecciones. A aquellos de ustedes que tengan memoria de lo que era la discusión electoral en los años 90, se acordarán que en aquel entonces se discutía que si el padrón, que si la organización, que si la capacitación. Bueno, todo eso ahora prácticamente no se discute y funciona bien, y no tenemos litigio en relación a esos eslabones del proceso electoral. ¿En dónde está desde mi punto de vista el problema? Que los cambios legislativos y la mecánica de la política ha ido convirtiendo a la autoridad administrativa electoral también en un juez, sin serlo. Y eso sí está erosionando su credibilidad. Voy a tratar de explicarme. Cuando la autoridad administrativa electoral está pensando en el padrón, o en la organización, o en las urnas, o en la capacitación, o en cómo se van a hacer las boletas, creo que de manera razonable puede pensar que ella y los partidos se pueden alinear del mismo lado. ¿Por qué? Porque todos buscan lo mismo. Es decir, que ninguno de esos eslabones esté trucado, sea faccioso, le ayude a A en detrimento de B. Entonces, ese tipo de tareas creo que las autoridades administrativas y lo están realizando bien, insisto, lo están realizando bien que ya casi no las discutimos. ¿Qué es lo que sí discutimos? Cuando el partido A va y acusa al partido B ante esas autoridades. ¿Qué quiere el partido A? Que se condene a B. ¿Qué quiere B? Salir absuelto, por supuesto. Y en esos casos, los institutos, tanto locales como el Instituto Nacional, no pueden dejar satisfechas ambas partes. Si fallan a favor de A, B se va a inconformar. Si fallan a favor de B, A se va a inconformar. Con un agravante, que es parte de nuestro diseño: quien pierda va a ir al tribunal y tiene todo su derecho. Digo yo, dado que tenemos tribunales, ¿por qué los conflictos en materia electoral no van directamente a los mismos? Ni el INE ni los institutos locales son tribunales, no están formados para eso. Son autoridades administrativas que tenían una encomienda, que era hacer elecciones. Entonces, creo que si eso se modificara, podríamos ayudar a que las autoridades electorales de carácter administrativo se solidificaran. En el caso de los tribunales, como ustedes saben, son la última instancia. A mí lo que me ha preocupado, no conozco tanto las mecánicas estatales, la verdad, pero lo que me ha preocupado de la mecánica federal es que antes el tribunal se asumía como la última instancia y cuando llegaban los asuntos a su mesa, resolvía, y resolvía y se acabó. Ahí terminaba el litigio. De unos años a la fecha, ahora llegan los asuntos al tribunal, el tribunal lo regresa al INE, pide que lo engrose, que vea él, y se establece un ping-pong que acaba siendo excesivamente desgastante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestro diseño fuera, digamos, tajante, no claro, tajante, los institutos van a organizar las elecciones y, bueno, van a administrar los tiempos en radio y televisión, etc.
y los tribunales van a resolver los litigios, es probable que tuviéramos una mejor diseño institucional que nos ayudara a reforzar la credibilidad, la confianza de estas instituciones centrales, si queremos, por supuesto, robustecer nuestra incipiente democracia. La última era el déficit en el Estado, el tema de la eventualidad de un estado de excepción, ¿no? Bueno, entiendo, no estoy, que hay una iniciativa en el sentido de regular el artículo 29 constitucional, que en efecto, digamos, es el que permitiría al Ejecutivo, en concurso con el Congreso, eventualmente decretar un estado de excepción. Pero precisamente se está reglamentando, para no llegar, es decir, se trata de una opción última, y que de llegar no fuera una facultad exclusiva y unipersonal del titular del Ejecutivo. Creo que por ahí va el asunto. Bien, gracias, maestro. Un último bloque, que en realidad son 2 preguntas, 4 de ellos van en la misma orientación. Ciertamente es el panorama nacional. La conferencia habla del contexto nacional. Como hay proceso local y hay algunas vicisitudes particulares, seguramente algunos están en esta sintonía, y por eso lo de 3 preguntas. Lo hace Moisés Reyes mencionando que los partidos políticos, al estar en el cuarto de máquinas del Estado, parece ser han socavado la división de poderes. ¿No es necesario repensar la propia forma del Estado en cuanto al principio de división de poderes? Y la segunda, sobre la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revierte la decisión del Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es más importante? Se pregunta. Los principios, que parece estar en la resolución del Tribunal Electoral, o los procedimientos, que parece subyace en la resolución del INE. Dice otro, la misma orientación, desde la óptica de un ex consejero presidente del Consejo General del ahora INE, ¿cuál es su opinión respecto a la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal, derivada de la cancelación del registro como candidato a gobernador del ciudadano David Monreal Ávila? Otra, ¿cuál hubiese sido el desencanto de la sociedad zacatecana en el caso de que le hubieran negado el registro al ciudadano David Monreal Ávila? Habría existido repercusiones sociales, y quizá solo fue eso lo que motivó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir esa resolución. Y otra, última que llega, ¿el Estado de Derecho es consecuencia de la democracia? ¿O si tuviésemos un partido hegemónico, tendríamos un Estado de Derecho? La pregunta es con base en que, desde mi percepción, el Estado de Derecho es solo un instrumento de venganza en pugna. Jorge García. Esas son todas, maestro, y con ellas concluiríamos. Primero, sobre el tema de la división de poderes. La Constitución del país, desde siempre, ha establecido de manera, digamos, clara la división de poderes. Lo que correspondía al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, y lo que se pensó desde el origen es que era heredero del diseño clásico, que pensaba que la concentración del poder acaba desnaturalizando al propio poder, convirtiéndolo en un poder de carácter autoritario, y que para eso su fragmentación hace mucho sentido. Sin embargo, durante la larga etapa de partido hegemónico en México,
esa división de poderes fue más formal que real. ¿Por qué? Porque el presidente y su partido no solo tenían mayoría absoluta, sino incluso mayoría calificada en ambas cámaras. Y en la época, digamos, clásica del partido hegemónico, pensemos en los años 50, 60, 70, pues una iniciativa que enviaba el presidente al Congreso de la Unión tenía altísimas posibilidades de ser procesada sin modificaciones y de ser aprobada. ¿Por qué? Pues porque ese espacio era ocupado de manera hipermayoritaria por los miembros de su propio partido. Lo que realmente ha cambiado en México en los últimos años es que la inyección de pluralismo en los cuerpos legislativos ha reactivado la auténtica división de poderes. El presidente de la República, podemos hablar del actual, pero también de los pasados, y su partido no tienen mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. De tal suerte que estas cámaras, que durante muchos años fueron una especie de espacio de resonancia de lo que decía el presidente, hoy son auténticos contrapesos a la voluntad presidencial. O para decirlo de otra manera, desde 1997 hasta la fecha, no ha habido una sola reforma constitucional o legal, pero tampoco la creación de una comisión, la aprobación del presupuesto o la aprobación de la ley de ingreso que no haya requerido de un pacto de carácter político en el seno de la Cámara de Diputados y desde el 2000 en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque ninguna fuerza política en singular tiene los votos suficientes para hacer su voluntad. Y esto creo que se ha convertido en un auténtico contrapeso al presidente de la República en turno. Incluso, digo yo, visto desde esa perspectiva, sé que hay muchas otras aristas, pero visto desde esa perspectiva, el Pacto por México no fue sino el reconocimiento desde el gobierno y las oposiciones que ninguno de los partidos en singular tenía los votos suficientes en el Congreso como para hacer su voluntad y que era necesaria una operación de acercamiento y negociación para desahogar una agenda muy ambiciosa. Sé que el centro del asunto está ahí, en las características, impactos, contenidos de esa agenda, pero lo que quiero ilustrar es a quién se le hubiera ocurrido la necesidad de un pacto con otros partidos en la década de los 50, 60, 70 u 80. ¿Para qué? Si los votos se tenían por una solo de los partidos. Es decir, creo que tenemos esa división de poderes, que ahora quizá los problemas que afrontamos son de otra índole, de una cada vez mayor fragmentación de la representación. Yo digo que entre 1988 y el año 2012, la vida política mexicana tuvo tres ejes: PRI, PAN, PRD. Ya sé que en 88 no existía el PRD, era el Frente Democrático Nacional, pero creo no exagerar mucho que el PRD pues, es, digamos, la derivación del Frente. Durante esos casi un cuarto de siglo, pues tuvimos un formato de tres. Hoy, dada la ruptura que se dio en la izquierda y dada la caída de la votación en el 2015 del PAN y del PRI, pues tenemos todavía un sistema de partidos mucho más fragmentado. Si a ello le sumamos la inyección de candidatos independientes, pues creo que no se necesita ser adivino para pensar que en los próximos años vamos a tener una fragmentación aún mayor en muchos de los espacios legislativos y que esto va a ser aún más complicado la gobernabilidad en el sentido estrecho del término. ¿Qué quiere decir la gobernabilidad en el sentido estrecho? La capacidad que tiene un gobierno para que sus iniciativas prosperen en el circuito legislativo. Pero bueno, hasta ahí me quedo. Veo que lo que más importa pues es este diferendo que tiene que ver con Zacatecas, que fue primero el no registro de una candidatura a la gubernatura por parte del Consejo General del INE, y luego, ante la apelación ante el tribunal que de nuevo hace de esta candidatura una candidatura válida.
Para serles francos, no he leído ni la resolución del Instituto Nacional Electoral ni del Tribunal Electoral. Es un tema, sin embargo, déjenme hacer una reflexión de carácter general sobre el tema, no sobre el asunto particular. La legislación establece, con todas sus letras, que si un precandidato a cualquier cargo de elección popular no entrega un informe, el Instituto Nacional Electoral no lo puede registrar. Y entiendo que eso fue lo que hizo el INE. Por supuesto, quien fue afectado tenía la garantía de acudir al tribunal para que repararan ese daño que presuntamente le estaba cometiendo la autoridad administrativa a él. Y entiendo que el tribunal reparó, según sus argumentos, ese daño. Bueno, esa es la mecánica que está diseñada en la ley. Es decir, la autoridad administrativa no puede interpretar la letra de la ley, tiene que aplicarla. Y el tribunal eventualmente sí puede hacer una lectura de otra índole. ¿Cuál va a ser el impacto político en la entidad, o sea, en las elecciones en Zacatecas? Pues eso lo saben ustedes mejor que yo y no me voy a meter por ese sendero. Y la última, el tema del Estado de Derecho, partido hegemónico, o sea, creo que la pregunta era ¿cómo se construye el Estado de Derecho? Esa es la pregunta de los 64,000 no pesos, sino millones. Es decir, ¿cómo finalmente se construye un Estado de Derecho? Pero creo que quien hacía la pregunta decía que al final de cuentas el Estado de Derecho no es más que un instrumento de venganza, o así lo entendí. Bueno, yo creo que es exactamente todo lo contrario. Precisamente para proteger a los más débiles es que es conveniente contar con un Estado de Derecho. Los más poderosos no necesitan de reglas universales. Quienes más necesitan las reglas universales y de que poder ejercer sus derechos y sus libertades y de ser protegidos son siempre los más débiles. Ese es el sentido profundo del Estado de Derecho. Que todos los ciudadanos, ricos, pobres, con alta escolaridad o baja escolaridad, hombres o mujeres, todos nosotros tengamos un piso que nos protege, un piso de derechos y de libertades que podemos ejercer y que cuando se nos trata de coartar en ese terreno, sean las instituciones del Estado las que nos protejan. Yo sé que del dicho al hecho en esta materia hay muchísimo trecho y que tenemos un déficit enorme, eso lo decía, pero la aspiración del Estado de Derecho es precisamente proteger a los más débiles. Bueno, con esto termino. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, su paciencia, sus preguntas y otra vez al Instituto, pues la posibilidad y la invitación para estar este día con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Woldenberg por su participación en esta conferencia magistral y a continuación el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hará entrega de un reconocimiento al doctor José Woldenberg a través del maestro José Virgilio Rivera Delgadillo. Maestro Woldenberg, en nombre del Instituto Electoral de Zacatecas y de todos los que aquí hemos concurrido, le entregamos este sencillo, pero para nosotros muy merecido reconocimiento por la conferencia magistral que nos acaba de ilustrar. Gracias por su presencia en Zacatecas y esperamos que no sea la última, sino que pronto nos volvamos a ver. Recuerden que esto iba a ser un panel por circunstancias especiales, otros conferencistas no pudieron estar, pero ya habrá oportunidad de estar con ellos y si contamos con la presencia del maestro sería mucho mejor. Muchas gracias, enhorabuena, maestro. Es así como damos por concluida la conferencia magistral Desencantos y Realidades de la Democracia a cargo del doctor José Woldenberg,
Este evento fue transmitido totalmente en vivo a través del canal 24 de Televisión Cultural y la frecuencia 97.9 de Radio Zacatecas, gracias al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradece su compañía, deseando tengan muy buenas tardes.